Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia aquí y por algo muy especial, que nos des acceso precisamente eso, a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú por medio de Jesús nos hiciste aceptos, por medio de la gracia, porque nuestras obras, al contrario, nos apartaban de ti. Nuestras obras nos ponían una barrera porque nuestras obras, por más bien intencionadas que fueran, y entendiendo muchas veces lo que nosotros humanamente atribuimos como buena intención y que no necesariamente lo es, por nuestras obras nosotros estábamos lejos de ti. Ahora, Señor, por tu gracia, siendo justificados por medio de la sangre de Cristo y nosotros viviendo esa justicia, ejerciéndola para vivir la vida de los justos, para darle tributo a quien murió por nosotros, ahora podemos estar delante de ti, Señor, para entregarte nuestro corazón. Perdónanos también porque venimos de una cultura religiosa donde nos enseñaron a entregarte nuestros quereres, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros caprichos muchas veces, para que tú hicieras. Mas si algo hemos comprendido que la oración, más que para buscar nuestra gloria, es para glorificarte, comprender tus planes, amar tus planes y no ser estorbos para esos planes. Hoy, Señor, estamos delante de ti, queriendo, Señor, con nuestra vida decir, estamos delante de ti no de balde, sino para escuchar tus instrucciones, para con nuevo entendimiento, con nuevo ánimo, con un nuevo espíritu, un nuevo corazón, ya no de piedra, Señor, podamos vivir gozosamente todo lo que tienes para nosotros. No queremos ser desechados, no queremos quedar fuera de todo lo que tienes. No podemos, Señor, y no debemos hacer eso, no solo por ti, Señor, que tienes planes santos, perfectos, sino incluso por amor, por amor a los demás, como tú de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor también al prójimo. No podemos bloquear estos planes porque tus planes son de bendición, de salvación, incluyendo dentro de esos, del prójimo, a los inmediatos, porque muchas veces nos podemos negar a los planes. ¿Y yo qué tengo con el prójimo? ¿Y qué pasa con el prójimo? Tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu pareja, tus hermanos. Y de ahí extendernos al resto del mundo, desde los entornos obvios, conocidos, habituales, hasta los entornos donde tú nos llevarás en la medida en que como instrumentos efectivos por tu gracia, por tu sabiduría, somos también esos instrumentos de salvación. Gracias, Señor, por lo que hoy tienes para nosotros. Aquí estamos, debemos seguir siendo dóciles a tu palabra y entusiastas en el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas. Hoy, Señor, estamos aquí, pero de aquí tenemos que saltar a la obediencia, a ser diligentes, a hacer sin argumentar, hacer por fe, hacer por convicción, hacer con amor, con el amor que tú pones en nosotros. Gracias, Señor, por lo que hoy vas a hacer con tu palabra y luego con el cumplimiento de tu palabra por parte de nosotros. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén. Amén y buenos días. Quiero, bueno, no saludarlas a todos así en términos de nombre, ¿no? Sino en términos generales porque no puedo ver y son muchos, muchos nombres, gracias a Dios por eso. Pero sí quiero, además de eso, compartirles este tema con pantalla y todo. Voy a subirles estas imágenes. Ujú. Vamos a ver si se ven correctamente. A ver. Y vamos con este fin a disfrutar de esta palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Bien, ahora sí, casi, perdonen, a veces, como digo, la tecnología riñe conmigo y me vence. Cada vez que la tecnología riñe conmigo, me vence y todavía tengo que ver cómo hago para no dejarme, ¿no? El tema de hoy es el ayuno para oír y recibir la palabra de Dios. Me gusta mucho esto y les cuento algo. Me gusta porque no solo es un tema maravilloso, sino que lo puedo experimentar y la última vez que lo experimenté fue
ayer para introducir, antes de ir a palabra, antes de ir a palabra del Señor. Los lunes normalmente, desde muy temprano, tengo ese querer en qué voy a enseñar a la familia la próxima reunión. Los lunes yo me pongo a orar, a pedirle, porque sobre todo le pido, Señor, mucha guía, porque de mí siempre hay algún tema que quiero compartir, pero que de mí esté el querer, a que sea la voluntad de Dios, puede haber una gran distancia. Así que antes de que mi mente comience a decir lo que tenemos que decir es esto y lo otro y lo otro y instruir en tal tema, le pregunto al Señor de qué hablamos. Y en medio, antes de hacer esa oración, me puse a orar en un momento dado para tener fortaleza porque el ayuno, hubo un momento que me estaba empezando a dar durito, no me estaba empezando a doblegar. Y en medio de pedirle al Señor, dame fortaleza, dame la guía, me dio también, aparte que me dio la fortaleza y la guía para saber qué hacer en ese día, me dio el tema del sábado. Así que le anuncio a las personas de la iglesia que el sábado este tema salió el lunes en medio de, del ayuno y por eso me da mucha confianza al poder dar este tema porque quiere decir que estamos hablando con testimonio. O sea, es un taller que llevado a la práctica funcionó muy bien. Bueno, el ayuno para oír y recibir la palabra de Dios nos remite para iniciar a el primer libro que vamos a explorar hoy es el primer libro y los primeros versículos es Deuteronomio capítulo 8. Iniciemos por Deuteronomio capítulo 8. Anoten ahí Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer versículos 2 al 3 para iniciar. No son los únicos versículos que vamos a leer de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 2 perdón, Deuteronomio 8 del 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, donde te ha traído, perdón, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En este recorrido que el pueblo de Israel recién liberado de Egipto, estaba todavía, podía decir, fresca las heridas del sufrimiento de este pueblo, y durante 40 años el Señor va sustentando a este pueblo, pero en ese sustento, aquí rompe nuestros esquemas. Muchas veces nosotros decimos, sustentado por el Señor, no solo no va a pasar hambre, cuidado que hasta subo de peso, porque el Señor es tan abundante que me va a atiborrar. Pues muchas veces dentro del tratamiento de Dios, como dice el versículo 3, está el pasar por aflicción, por penurias, por carencias y pasar hambre, para no solo depender de las bendiciones. Y esto también tiene que renovar nuestro entendimiento. Muchas veces nosotros queremos estar con el Señor para que nos llene de bendiciones y no para que nos complete en la formación. ¿Y qué más importante? La formación, por supuesto, el crecer en espíritu, cuerpo y alma, en la plenitud de la sabiduría, más que las bendiciones. Porque de hecho una bendición, un corazón exiguo, un corazón incompleto, muchas veces ni siquiera son del todo apreciadas o no son satisfactorias porque no son recibidas con sabiduría, con corazón apropiado, ni siquiera con un corazón repleto de la sanidad que da el amor de Dios y por eso no aprende a disfrutar todo. Es más, muchas veces ni siquiera percibe las bendiciones. El Señor a nosotros nos hace pasar por hambre. ¿Para qué? Para que en un momento aprendamos, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, para no depender de lo tangible, de lo material, de lo saboreable, de lo que me rodea, de la vestimenta. Alimentarnos de lo espiritual. Y si algo nos da el ayuno es la oportunidad de llenarnos de lo espiritual. Bien, le había dicho que con estos dos versículos introducimos bien el tema, pero es necesario también, hoy, perdón, sin querer lo amplié. Ay, Dios mío, que alguien me ayude. Bueno, lo amplié. A ver, voy a dejar de compartir un ratito porque es que a veces no sé cómo hago las cosas. Bueno, ahora sí. Nuevamente, como digo, a veces la tecnología
me vence. Entonces, bueno, volvemos aquí a compartir. Muy bien. Me vence, pero yo no me dejo vencer así tan fácil, ¿ah? No me dejo ganar así tan fácil. Bien, como les decía, eh, bueno, parece que hoy sí me va a afectar, me va a golpear un poco esta tecnología. Bueno, como les decía, que habíamos aprendido de Deuteronomio 8. Aprendimos obviamente algo que es muy necesario para nuestras vidas. Aprendimos obviamente que el Señor quiere que nos sustentemos no solo de lo material, que nosotros queremos ser sustentados siempre por lo material, primero que todas las cosas, sí. Y ahí es donde digo que tenemos un error como cristianos. Y esto es algo que el Señor tiene que renovar en nuestro entendimiento. Tenemos que renovar en nuestro entendimiento el creer que el Señor está para nosotros y cuidado, que eso es muy arraigado. Pensamos que el Señor está para nosotros y no nosotros para el Señor. Pensamos que iniciamos nuestra vida espiritual para que Él comience a brindarnos, aparte que me parece un poco triste, como si al iniciar la relación con el Señor, Él ahora es que va a empezar a brindarme cosas. Cuando de hecho, y antes que yo lo pudiera entender, sospechar, deducir, ya el Señor nos había dado la vida de sus hijos, de Jesús, para nuestra salvación. Y conforme a eso, entonces, ¿qué podemos pedirle al Señor? Más bien pasar una vida donde le damos al Señor conforme a lo que Él quiere darnos también. Y por supuesto también lo que Él quiere darnos. Ajá. Ah, ya me dieron una instrucción. Muy bien. Bueno, yo le hice a mi manera. Líder, tal vez en la parte de abajo de la presentación, ahí está la razón. Bueno, lo hice a mi manera. Y mi manera normalmente es el camino más largo. Bueno, como les había dicho, aquí vemos conforme a lo que nos dice Deuteronomio 8, 2 a 3, el renovar nuestro entendimiento, el entender que no solo de pan vivirá el hombre y desprogramarnos ese pensamiento y que comienzo mi relación para tener pan, abrigo, vianda, bienestar, bendición, bendición y después más bendición. En Deuteronomio 8, del versículo a 4, nos dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado, perdón. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y muchas veces eso también nos lleva hasta el no tener, hasta renegar, ay Señor, todo lo que he vivido, lo que he padecido, desestimando la formación, pero desestimando que a pesar de esas carencias, nunca hemos estado completamente desfavorecidos. Aquí, como le mostró el favor a ellos, sí, hay aflicción, pasaron hambre, clamaron por el agua y las aguas en un momento que pasaron amargas tuvieron que por la acción milagrosa del Señor convertirse en dulces, es cierto. Y sacar en otra ocasión del lugar más insólito de una piedra el agua, mostró el favor de Dios, pero también como lo mostró con esto, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, a pesar de todo, compañero, el Señor nos sigue sustentando. Ahora vamos a ver que efectivamente el ayuno nos acerca a Dios o sea, sacándonos, apartándonos de lo material. Y aquí vemos casos específicos. Jesús ayunó 40 días en el desierto, donde efectivamente tuvo una victoria porque estaba vacío en su estómago, pero lleno del Espíritu Santo. Para no solo sostenerse, sino también para algo muy importante, en medio de la aflicción no decir palabras impropias. El Señor no profirió palabras impropias cuando fue tentado por Satanás. Eso también, dato muy interesante. Cuidado con las palabras impropias en medio del ayuno, que estamos guardando ayuno y cuidado que de nuestros labios salen y los demás escuchan. Y aunque los demás no escuchan, el Señor lo está escuchando, nuestro Dios lo está escuchando. Ay, qué hambre, qué debilidad, qué desprovisto, qué aflicción, qué problema. ¿Cuándo se acaba esto? Y Dios mío, y esto está terrible porque imagínense, llevo aguantado, ay, son las 10 de la mañana todavía y no aguanto, por ejemplo. ¿Y cuántos lamentos comienzan a las 10 de la mañana del ayuno, por no decir a veces a las 9? Cuidado con nuestros labios. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Israel estuvo en el desierto por 40 años. A Israel se le permitió tener hambre por 40 años,
Pero sin embargo, recordemos, Dios los alimentó con maná y los hizo sufrir de hambre para humillarlos y enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. O sea, nuestro Señor, nuestro buen pastor, nos sustenta, con él nada nos faltará. Por lo tanto, por lógico y por consiguiente, cuando no es que el Señor ve la despensa y dice, ay, se me vació la alacena y no tengo con qué alimentar, sino es el proceso de formación de nuestro Dios y gracias al mismo por esa formación. El ayuno traerá gran humildad a su vida y ayunar le hará entender, le ayudará a entender que no solo de pan usted vive, no solo pan yo vivo, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando usted ayuna está diciendo, yo vivo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi fortaleza, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y qué bueno cuando en medio de la debilidad decimos esto, Señor, yo no puedo, pero como todo lo puedo en Cristo, en ese Cristo que ayunó 40 días manteniéndose fuerte y con labios santos, prudentes, nunca impropios, entonces todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece y me fortalece porque ante penurias mayores se mantuvo fuerte, fiel, se mantuvo en comunión con el Padre por encima de las limitaciones de la escasez. En ese sentido, también esto es bueno enfatizarlo. El ayuno nos ayuda a mantener nuestros vestidos frescos y nuevos. El vestido es una prenda de vestir, ¿cierto? ¿No? Bueno, sí, una prenda de vestir. Es una prenda con la que cubrimos nuestra ropa, nuestro cuerpo, perdón. Las prendas de vestir se pueden envejecer con la religión y la tradición. Esto es muy interesante. Cuando estamos vestidos de lo que no es cierto, de tradiciones humanas, de ritos. Y por eso no comprendemos cómo en medio, y esto es bien curioso, cómo en medio de la aflicción comenzamos a negar nuestra fe. Porque es que nuestra fe se puso ropas falsas. La religión, la tradición, no el espíritu, no una vida guiada por el Espíritu Santo. Podemos también ver en este pasaje que sus pies no se hincharon cuando estuvimos viendo Deuteronomio, ¿verdad? Los pies representan su caminar con el Señor, su crecimiento espiritual y su jornada hacia la madurez con Él y su habilidad para oír su dirección para su vida y seguirle. El ayuno le ayudará a mantener su caminar para no ser obstaculizado. A menos, porque puede ser que, sí, yo sé que el ayuno puede ser que no nos ayude a mantener nuestro caminar. ¿Cuándo? Cuando no lo comprendemos así. Cuando no vemos en el ayuno la gran oportunidad para caminar en el Espíritu, para depender del pan que viene de los cielos, para dejar de depender del pan que entra a nuestro vientre cuando dejamos de creer que nuestra fortaleza tiene que ser a través de lo natural. Y comenzamos a buscar la fortaleza en lo espiritual. Cuando nosotros hacemos esto, buscar la fortaleza en lo natural, perdón, lo sobrenatural y no lo natural, el ayuno nos ayudará a mantener este caminar firmes. De hecho, el ayuno es el vehículo para mantenernos firmes. Cuando no lo comprendemos, porque más bien estamos vestidos de religiosidad y de tradiciones, más bien el ayuno se puede convertir en una piedra de tropiezo. Y hay personas que quisieran, como que se vuelven menos cristianas cuando ayunan porque, ay, Dios mío, vienen los momentos de aflicción y con eso la queja. Bien, entonces, conforme a eso y para evitar esta situación, seguimos viendo que el ayuno resultará en la oración contestada. Ahora vamos a el título del tema, que es cómo por medio del ayuno puedo comprender el fin, el objetivo y la riqueza de la palabra del Señor. Primero que todo con algo que es una maravillosa antesala. El ayuno resultará en la oración contestada. ¿Cómo? La palabra lo sustenta, por supuesto. Isaías, como que, claro, este es un referente para nosotros, Isaías 58. Es más, si alguien dijo, ¿será que nuevamente Isaías 58? Sí, que es como un fundamento, sí, Isaías 58. Muy bien. Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres, y repito, y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Muy bien. ¿Cómo se desatan las ligas de impiedad?
¿Cómo sueltan las cargas de opresión? ¿Y cómo se deja ir libre a los quebrantados? ¿Y cómo se rompe todo yugo? Si lo hemos experimentado en la oración, muy bien. Si lo estamos haciendo sin la oración, o sea, por nuestro propio esfuerzo, por supuesto que no muy bien. Es lo incorrecto. ¿Hasta qué punto hemos visto el cumplimiento de lo que ofrece el Señor cuando dice, déjeme sus cargas que yo los haré descansar? ¿Cómo suelto las cargas de opresión? El Señor dice, déjeme sus cargas que yo las haré descansar. ¿Y cómo lo hacemos? El Señor está a la diestra del Padre. A Él le ponemos estas cargas, las dejamos allí, intercediendo por nosotros y el Padre haciendo en nosotros. Ya no sentimos esta carga. ¿Y cuántas cargas? De hecho, examinemos cuántas cargas de tristeza, de opresión, de dificultad están sobre su cabeza en este momento. ¿Con cuántas cargas durmieron ustedes? De preocupaciones, de problemas, de conflictos, de peligros. ¿Y hasta qué punto en la oración nosotros soltamos esto? Y esta oración también, por supuesto, en medio de un contexto que habla Isaías 58, y es el ayuno que agrada al Señor. Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí. Vemos la invocación, el clamor, la súplica. Permite que seamos libres de estas ligaduras, opresión, de estas cargas que se vuelven insoportables. Así que hoy podemos seguir teniendo una mala amistad con las opresiones, o más bien, y con las cargas, los problemas, y más bien, o más bien, podemos romper esa amistad, esa relación tóxica con esos problemas, teniendo amistad con el Señor, diciendo, aquí están las cargas. Que los problemas siguen, sí, pero ya no me cargan. Porque no es que necesariamente en el momento que yo entrego la carga, desaparece el problema. Más bien lo que desaparece es el agobio, porque sé que esta carga está en manos del Señor. Entonces, para no cargarla yo y que se me esparrame la carga y que me haga daño, se la entrego al Señor. Y al entregarle al Señor esta preocupación, entonces debo quedar despreocupado. Y una evidencia que le he entregado al Señor la preocupación es que estoy despreocupado. Ahora, el ayuno libera la guía divina, sí. ¿Cómo a través del ayuno comienzo a percibir esa guía divina? Isaías 58 nuevamente. Vamos a Isaías 58 nuevamente. Dice el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Y por qué tiene que ver con el ayuno? Recuerden el versículo en su contexto. Él está hablando del ayuno que agrada a Dios. Donde obviamente ya no puedo oprimir a otros, donde no puedo castigar a otros, donde actúo santamente y dependiendo del Señor. En ese contexto, el Señor dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. De hecho, ¿hasta qué punto? La sequía, también haciendo un símil con la escasez, es lo que tenemos en el ayuno. Una escasez, en la falta de, y en ese momento el Señor dice que nos pastoreará. Y en esa escasez saciará tu alma. Ay, pero es que no está saciando mi estómago, pero está saciando tu alma. Y es que el alimento es que me le da fuerza a mis huesos. No, el Señor dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto, riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea, el contrasentido, diríamos nosotros. O sea, en la sequía, o sea, en la falta de agua, seré como huerto de riego y como manantial de aguas, porque la respuesta proviene de lo espiritual cuando confiamos en las fórmulas espirituales del Señor. Propósitos del ayuno para permanecer en comunión con Dios. Ahora vamos a ver qué propósitos que yo debo colocar en este ayuno para que el ayuno no sea precisamente lo contrario, un despropósito. ¿Qué propósitos me ayudan a permanecer en comunión con Dios? Y los ayunos sí nos ofrecen esa oportunidad de estar en comunión con Dios. Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 vemos lo siguiente en el versículo 4. Y recuerden, este es el contexto de un Jesús en un ayuno que nunca yo creo que ninguno aquí, salvo que alguien después nos comparta cómo le fue en su último ayuno de 40 días sin pan y agua en el desierto, pero yo creo que en ese sentido el Señor aquí está hablando de una condición mucho más ventajosa porque él está experimentando esto y sobre todo, hasta qué punto nosotros hemos tenido un ayuno
tan extenso sin palabras impuras. Porque el Señor no solamente tuvo 40 días en el desierto, en un lugar muy agreste, muy desprovisto de lo que él necesitaba en lo natural. Sin pan, sin agua, pero también porque puede ser que alguien aquí haya hecho los 40 días de ayuno. Tal vez no en un desierto, tal vez en su habitación, pero lo ha hecho sin palabra impura. Yo les confieso que muchas veces en los ayunos he renegado, ay Señor, ¿cuándo se acaba esto? O sea, como que la oportunidad de estar con el Señor se me vuelve interminable y por eso también me arrepiento, obviamente. En Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces nosotros queremos que más bien de pan vivamos, aunque no haya palabra de la boca de Dios. Y le digo esto, es muy curioso, normalmente cuando no creemos en el Dios verdadero, cuando creemos, por ejemplo, en los santos, ¿qué buscamos del Señor? ¿Qué buscamos de los santos? El milagro. De hecho, es muy curioso y no es para andar atacando a los que le piden a los santos. Normalmente, ¿qué es lo que ellos dicen? A mí me gusta mucho San Antonio porque lo puse cabeza y mira, y mi hija tiene novio. ¿Y qué aprendiste de San Antonio? Me gusta mucho confiar en San Cristóbal porque yo me voy en mi transporte y no hay daño alguno. ¿Y qué doctrina te enseña San Cristóbal? ¿Había hecho San Cristóbal? Sí, San Cristóbal. Y así con cada santo. ¿Qué aprendiste? Normalmente, ¿qué nos muestra esto? Que buscamos de los santos, así como también a veces de Dios, ¿qué buscamos de ellos? Señor, el pan para el vientre, la cobija para el cuerpo, la pareja para mi casa, la bendición, la bendición, la bendición, pero ¿hasta qué punto en ese sentido buscamos su enseñanza? La palabra que viene de Dios. Interesante, ¿verdad? Bueno, cuidado que nosotros decimos, nosotros buscamos santos, pero estamos buscando milagros y poca palabra de Dios. Muy exigua la palabra de Dios. Bien, vamos a ver dentro de estos propósitos una serie de puntos. Primero, buscar el rostro de Dios y su presencia humillándonos ante Dios. Buscar el rostro de Dios. ¿Oramos para buscar el rostro de Dios o lo que tiene Dios en sus manos para nosotros? ¿Para qué nos acercamos? ¿Para buscar de Dios o lo que tiene en sus manos? Pues vamos a ver, conforme a la palabra, que lo correcto es buscar el rostro de Dios. Dice, bueno, primero que todo, ya vemos, buscar el rostro de Dios en Daniel 9. Vamos a Daniel capítulo 9, en el versículo 3. ¿Para qué Daniel ayunaba? Para buscar el milagro. Y cuidado porque hacemos ayunos para buscar el milagro. Pues Daniel 9:3 decía, dice precisamente en este libro, en este capítulo, en este versículo, y volví mi rostro a Dios el Señor. Repito, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. En oración, ruego, en ayuno, silicio, ceniza, humillación, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole a Él y no sacándole a Él. Y vuelvo y repito, cuidado que nuestros tiempos de oración no es para buscarlo a Él, sino para hallar qué hay para mí. B, el desarrollar la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Sí, en el ayuno podemos desarrollar y debemos aspirar a que se alcance esto, el desarrollo de la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. En 1 Corintios 10 podemos encontrar el sustento para esto que es inquietante. ¿Cómo podemos ser sensibles para oír, para entender la voluntad de Dios? En 1 Corintios 10, del 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquellos que pasaron por el Mar Rojo fueron bautizados en la nube y en el mar, al pasar por las aguas y ser limpiados de su antigua naturaleza, y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando somos bautizados e inmersos en las aguas. Entonces, obviamente, lo lógico y lo que debemos anhelar es comer el mismo alimento espiritual.
y beber la misma bebida espiritual. En el caso acá se hace aclara lo que ellos bebían a través de el agua que el Señor le produjo, por ejemplo, lo proveyó a través de la roca de Oreb. La peña de Oreb, esa roca espiritual que le seguía y la roca era Cristo. Cristo está en nosotros también ofreciéndonos esta agua que si la vemos nunca más tendremos sed, a menos que no estemos bebiendo de esa agua, que es de su propio espíritu, porque estamos dependiendo del alimento y la bebida natural. Y cuando estamos tristes, comemos. Y cuando estamos enojados, tomamos. Y cuando queremos gozarnos más, comemos y bebemos. Más bien aquí el Señor nos llama a abstenernos de eso y todo lo que recibimos a través de lo material, buscarlo en lo espiritual. De hecho, es un lindo día para hoy no depender de lo material, de lo que me da seguridad, confort, lo que me hace la comida que dice, ay, no soy pobre porque mira cómo como, y más bien depender del Señor. En Efesios 6, esto queda también reforzado. Efesios 6 del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero ¿por qué no somos susceptibles? O más bien, ¿por qué no somos susceptibles a las acechanzas del diablo? Porque hemos sido fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza a través del alimento espiritual. Un cristiano que se alimenta de lo natural es completamente endeble en lo espiritual. Así que cuidado incluso, y es una de las razones también por la que yo repelo, repudio y no puedo tener migas con el Evangelio de la Prosperidad, porque el Evangelio de la Prosperidad, o más bien dicho, el Evangelio de la Codicia, nos enseña a nosotros a fortalecernos no en el Señor, sino en las riquezas que da el Señor, y no en el poder de su fuerza, sino en el poder de las viandas del Señor. Y para vestirnos la armadura de Dios tenemos que hacerlo en el armario espiritual, no en lo material. Romper ligaduras de impiedad. Esto ya me suena a versículo como Isaías 58, ¿verdad? Pues efectivamente en Isaías 58 nos dice que se rompen ligaduras de impiedad en el ayuno. Y las ligaduras de impiedad nos apartan, incluso la provisión del Señor. No hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Por consiguiente, si soy un injusto por mi impiedad, estoy desamparado y estoy preparando una mesa desprovista para mi descendencia. Bien, en Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? O sea, cuidado porque no he terminado el versículo y ya me deja una pregunta aquí. Cuidado que el ayuno que yo he escogido hoy viene de la mano de todavía impiedad. Impiedad con los de casa, impiedad con mis compañeros de trabajo, con los subalternos, impiedad con la sociedad. No tengo piedad. Más bien, el ayuno que el Señor escogió implica y va, primero que todo, impulsado porque me desato de la impiedad. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, ayuno sin desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y sin romper todo yugo, es solamente no haber comido. Y no agrada al Señor. Cuidado porque a veces hasta nos damos golpes de pecho porque hacemos cosas que parecieran que sí, porque tiene un formato aparentemente agradable, pero con estas fisuras, estas falencias, estas faltas que no agradan al Señor. El ayuno te hace fuerte contra los apetitos carnales y eso, por ejemplo, ayer cuando estaba orando porque ya en un momento dado me estaba temblando el pulso y el Señor me regaló el tema que voy a predicar el sábado, como le había dicho al principio, ayunando y orando, me dio un tema maravilloso para el sábado. Me permite también ser fuerte contra los apetitos carnales. Les confieso que por lo menos en mi casa, y esto es muy curioso, el alimento no solamente es alimento, por lo menos en mi familia desde que estaba pequeño, sino es un momento de amor como se da en muchas familias. Recuerdo a mi papá, más barato y más rápido le salía a dar un abrazo, pero nos hacía una cena. Le costaba más tiempo, más recursos, más energía, más todo. Pero la forma de él expresar amor era
era el alimento. Y en ese sentido, fue confrontacional para mí. Y hasta hubo un momento que entendí que por qué en el ayuno a veces me sentía como huérfano. Sí, en mi caso hubo un momento en que me sentía como huérfano en el ayuno. ¿Por qué? Porque el alimento era lo que usaba papá para sentirme amado, mi papá biológico. Ahora resulta que mi papá en los cielos me dice, ahora siéntete amado sin eso que te da tu papá biológico. Y cuidado, porque en nuestras culturas latinas todos lo celebramos comiendo. Nuestra vida es como rápido y furioso, pero sin correr carros ni todas las cosas esas que violan las leyes de la física que hacen los hombres estos de esta película. ¿En qué sentido? Siempre terminan comiendo. ¿Se han dado cuenta? Siempre terminan comiendo y diciendo lo primero es la familia, para sentirse amados, puros, santos, correctos, buenos. Bueno, nuestra vida a veces es como rápido y furioso, pero sin las hazañas, sin las cosas estas insólitas, tan increíbles y que por favor no las hagan porque eso no tiene fundamento científico lo que hacen ahí. Pero es eso, celebrar todos a la mesa para sentirnos amados. Y cuidado, que eso puede ser una de las barreras que tenemos contra el ayuno. Decir, Señor, me siento como triste, me siento huérfano. Ese es mi testimonio, porque el amor en mi familia se manifestaba a través de la comida. No es que fuera exceso, pero sí comida. En Romanos 13, miren cómo el ayuno nos puede estar desprogramando y pidámosle al Señor que nos desprograme y que más bien nos muestre por qué estamos tan programados. Muchas veces cosas que se hicieron por amor, como esto, coman para sentirse amados. En Romanos 13, el 13 al 14, habla de otras ligaduras que deben ser rotas. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Es que al vestirnos del Señor Jesucristo y revestidos de su Espíritu, vestidos por su gracia obviamente y no por nuestras obras, nos tenemos que satisfacer en Él y tenemos que dejar de proveernos los deseos de la carne. ¿Por qué nos proveemos los deseos de la carne? Porque nos dan satisfacción y nos proveemos en los deseos de la carne y para los deseos de la carne. Porque nos producen dopamina, satisfacción, regocijo, calidez. Y no con esto quiero justificar como hay que todos los glotones y borrachos y los que andan en lujuria y lascivia son pobrecitos desolados. Muchas veces por maldad también, por codicia, por poseer, por ser más que los demás, por desórdenes, borracheras para tener el impulso para pecar más. Pero honestamente hablando, tanto una cosa como la otra son evidencias que no estamos vestidos del Señor Jesucristo, ya sea por maldad o por debilidad, como caemos en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, en contiendas y envidia, pero por medio de proveernos de esto y depender del Señor mismo y alimentarnos de Él y saciarnos en su agua como la roca que seguía a Israel en el desierto. Ya no proveemos para los deseos de la carne, ni en los deseos de la carne buscamos nuestra provisión. El ayuno remueve montañas, o sea, hace lo que humanamente no podemos. Podemos mover una montaña, removerla no. El ayuno hace lo sobrenatural. Y en Mateo 4 volvemos al contexto de Jesús en el desierto, venciendo al mal, venciendo al maligno, teniendo majestad sobre él. Mateo 4, el 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Sí, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué el diablo entonces le dejó? Porque no se dejó vencer por el mal. Es más, fortalecido en este ayuno, dependiendo de su fidelidad a Dios y donde el Señor era su pan, su agua, su sustento, su abrigo, su sombra, o sea, o quien lo cubría bajo la sola sombra de sus alas cuando el sol era ardiente, se pudo mantener firme. ¿Por qué caemos muchas veces? Porque en la angustia, en el peligro, en la escasez, nos sentimos desprovistos. Y eso es lo que usa el enemigo.
está desprovisto, pero si yo te doy todos los reinos del mundo, le dijo a Jesús. O sea, miren, a veces nosotros cedemos, no por todos los reinos del mundo, por un empleo, por una botella gubernamental, por un capricho, por un plato de lentejas, por cosas mínimas, pasajeras, de poca valía o completamente perecederas, somos vencidos. Pero cuando al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, entonces ocurren dos cosas que espero que ocurran en todos aquí. Que el diablo entonces nos deje, porque si nos sometemos a Dios, el diablo irá de vosotros, dice la palabra, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, cuando nosotros adoramos al Señor, nos rendimos y no le hacemos caso al Dios estómago, por decir, por ejemplo, el Dios que nos quiere gobernar ahora en los ayunos, entonces el diablo se aparta de nosotros y ángeles nos protegen, nos sirven. O sea, el Señor siempre tiene sus ángeles, pero hay una condición muy especial, un compromiso más allá que hace el Señor en los que son fieles a Él. El ayuno es un arma espiritual que Dios nos ha dado, es arma espiritual. A veces nosotros queremos luchar contra el mal con pura arma natural o con el poder de mí mismo, el super yo. Todo lo puedo en mí mismo que me fortalece. Pues resulta que no, es en Cristo que me fortalece. Y el ayuno como arma espiritual que Dios nos ha dado, lo entendemos en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 28 nos dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Obviamente comprendemos que es Moisés quien estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Sin pan, pero con Dios. Sin agua, pero con Dios. O sea, lo que le ofrecía el pan y el agua, se lo ofrecía a Dios. Y no por 40 minutos ni 40 segundos, por 40 días y 40 noches. El Señor a nosotros nos sustenta, se vuelve nuestro respaldo cuando todo lo podemos en Él que nos fortalece y no en nosotros, no en nuestra alacena. ¿Y cuántas veces, incluso para fortalecernos, o vemos la alacena, abrimos la nevera, o miramos la cuenta bancaria, miramos la casa y las posesiones y eso es lo que nos fortalece? Y de repente tiene un carro bien bonito, pero bien bonito, y entonces en eso se fortalece. Mira el carro que yo tengo, mira la reputación, lo que dicen de mí. Puras fortalezas humanas. Mas el Señor nos dice que es en Él, como hizo aquí Moisés, que no se sustentó ni en el pan, ni en la agua, ni en las aguas que podía y que anhelaba tomar, y más bien conoció la voluntad de Dios, escribió en las tablas de las palabras del pacto, los 10 mandamientos, escribió todo esto porque fue respaldado. Y no solo vemos aquí cómo él fue respaldado, sustentado por Dios, sino cómo entiendo, y recuerden la temática de hoy, entender, comprender, recibir, comprender plenamente la palabra de Dios en el ayuno. Si él no hubiera ayunado 40 días y 40 noches y por el contrario hubiera comido pan y bebido agua, hubiera podido escribir en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Por lo que yo entiendo aquí, no. El Señor puso, que el Señor podía mostrarle esto, sí, pero el Señor aquí nos enseñó, le enseñó a él y nos enseñó a nosotros. Cuando nos desproveemos, cuando renunciamos a lo natural, buscando lo sobrenatural y en lo sobrenatural a Dios, al Señor que envió a su Hijo Jesucristo, no a otras entidades espirituales que al no ser Dios son demonios. Cuando buscamos en lo espiritual al Señor, al único y verdadero Dios, al, al que envió a Jesucristo, repito, y esto es muy claro porque nos están presentando otros dioses y otra fe donde Jesús no es Dios y por tanto son falsas, pero cuando buscamos el espíritu al único verdadero Dios, al que envió al Cordero, a su Cordero, para que fuera quitado el pecado del mundo, nosotros en el ayuno y dejamos de depender en el ayuno de otras cosas, vamos a comprender a nuestro Señor.
Reflexión final. Yo creo que la reflexión final va a ser bastante corta porque creo que todo quedó dicho. Sería más bien como recapitular rápidamente. El ayuno, dejar de depender de lo material, dejar de depender de lo natural. El ayuno para sustentarnos con actitudes adecuadas, claro, sustentarnos por Él, pero siendo justos delante de Él, desatando toda ligadura, opresión, toda maldad de nosotros. Y cuidado que hacia nosotros, porque a veces uno que mantenemos oprimido es nuestro propio ser, con juicios demasiado duros como si el Señor no nos hubiera lavado. Claro, tampoco sintiéndonos más puros de lo que somos, pero tampoco calificando más allá en maldad de lo que el Señor ha hecho. Porque a veces el decir yo no puedo cambiar, yo no sirvo, es también decirle al Señor, ¿acaso no puedo hacer algo? No puedo darte un espíritu nuevo y un corazón nuevo. También, por supuesto, dentro de esto, comprender cómo cuando dejamos de buscar en lo natural, el Señor nos provee no solo en lo sobrenatural por medio de la sabiduría, sino también en su amor. Como le decía el testimonio, no lo tenía pensado, eso son cosas que el Señor va mostrando. Al comprender que el ayuno a mí me producía tristeza porque, y hasta orfandad, porque me mostraba otra manera de estar con el Padre, porque la manera de estar con mi padre biológico era comer, él hacer estas grandes cenas, estos grandes desayunos, o sea, le gustaba proveernos alimentos y vivíamos lejos y nos decía, ven a casa que les tengo comida. Bueno, el experimentar el ayuno me llevó a también a desprogramarme, a salir de esos esquemas. Y muchos sentimientos que tenemos en el ayuno, tristeza, desamparo, no necesariamente viene del vientre, sino de las asociaciones que hicimos con el alimento. Y muchos, por ejemplo, también para concluir, sufre mucho en el ayuno porque le recuerda, por ejemplo, la pobreza, las dificultades que tuvieron en su infancia o en momentos de su juventud también, donde hubo hambre y se sintieron solos, rechazados y cuidados para sintetizar. Esto no lo tenía pensado y me gusta cuando lo no pensado es puesto por Dios. Cuidado que algunos aquí se sienten cargados con el ayuno y no saben por qué. Dicen, no es porque no es porque tenga hambre, hay algo más. Y es porque probablemente en medio del ayuno estamos asociando el pasado y el dolor que venía de la mano con algunas falencias, algunos faltantes, con momentos tristes. Puede ser, puede ser. Y si es así, gloria a Dios porque nos lo está mostrando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque de hecho apenas está empezando el ayuno y yo sé que ya mostraste. Me mostraste a mí y me usaste a mí para mostrar a otros. No por mi sabiduría, sino por lo que tú haces, por lo que tú muestras, porque tú amando quieres liberar a todos los que te buscan. Y hay personas que necesitamos escuchar esto para comprender la razón de muchas, incluso sensaciones equivocadas en medio de un ayuno. Ahora comprendemos qué fue lo que nos marcó y qué es lo que obviamente tenemos que quitar de nuestra vida. Esas asociaciones impropias entre el alimento y la seguridad, entre el alimento y el amor, entre el alimento y, y hasta un futuro, porque digo, si no, ¿cuántas veces tuve miedo del futuro porque no tenía? Y puede ser que tenga miedo hoy cuando no tengo, porque no me he liberado de eso que no puede ser ya motivo de opresión. No puede ser nuestra jaula. Señor, gracias por lo que hoy nos has mostrado. Gracias por lo que no iba a poner yo en este tema, estas reflexiones, estos giros, pero que tú pusiste para que también este ayuno sea una gran bendición, liberándonos de esa opresión que tenemos por medio de recuerdos y asociaciones que ya no tienen piso ni techo, porque no nos has trasladado de esos refugios indignos del dolor, del miedo, a tu luz resplandeciente y estar bajo tu cuidado, nuestro buen pastor. Gracias por lo que hoy has hecho y lo que seguirás haciendo en este día ayuno. En nombre de Jesús. Amén.